Continuamos con nuestro encuentro con el Señor, entrando en la profundidad de su corazón cada día más, de acuerdo a nuestros ejercicios, y dejando simultáneamente que conforme nosotros entramos en la profundidad de su corazón, Él también vaya entrando en la profundidad del nuestro. Es un camino de ida y vuelta. En la medida en que yo más entro en Él me permite entrar más en Él, simultáneamente yo me descubro también cada vez más al descubierto, más desnudo ante Él, más conocido por Él. Se va abriendo mi corazón. Por eso es bonito, es interesante que conozcamos al Señor, porque más nos conoceremos a nosotros. Cristo revela el hombre al hombre, nos dice el Concilio Vaticano II. Cristo revela el hombre al hombre. Cristo nos va a revelar quiénes somos en la medida en que le conozcamos cada día más profundamente. Si le conocemos superficialmente, también nosotros a nosotros mismos nos conoceremos superficialmente. Si le conocemos hondamente, nos conoceremos a nosotros hondamente. Nos conoceremos desde Él. Le pedimos al Señor en esa tarde la gracia, igual que ayer, de ese conocimiento interno del Señor, con la finalidad de más amarle y seguirle, para así nosotros llegar a la meta de nuestra vida, que es estar con el Señor, la santidad. Eso es el fin de la vida del hombre que estos ejercicios nos recuerdan. Ayer comenzábamos a contemplar a Jesús, el Señor, en su vida pública, la llamada vida pública, con ese texto de la Samaritana. Y hoy vamos al final de su vida pública, que es también, digamos, el sentido y la razón y el porqué de toda su vida, ¿no? Que es su pasión. Su pasión. Pedimos al Señor, mediante la contemplación de su pasión, conocimiento interno suyo, para más amarle y seguirle. Nos recomiendan los santos leer a menudo la pasión de Jesús. Leer a menudo la pasión del Señor. De vez en cuando, fíjense que la Iglesia nos ofrece algunos días especiales, ¿verdad?, durante el año, pero todos los viernes podría ser un día para recordar, para revivir, para profundizar, entrar, comprender, leer, aunque fuera, la pasión del Señor, para el ejercicio del Vía Crucis. Bueno, sobre todo leer la pasión del Señor. Ya digo, era un ejercicio de santos, incluso algunos lo recomendaban muy a menudo, para acordarnos de quiénes somos nosotros, de que hemos la sangre que nos ha salvado, la sangre que nos ha salvado, continuamente. Y de esa forma seamos agradecidos, seamos agradecidos a Dios. En la primera carta de San Pedro aparece este texto que conocemos, Dice: Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Esto es la primera carta de Pedro, el capítulo 2, a partir del versículo 21 hasta el 25. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo, no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados, pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Fíjense que es curioso que San Pedro, el que había huido de la pasión de Jesús, el que la había negado y había escapado, ahora nos está explicando el sentido de la pasión. Y es que San Pedro va a la pasión desde Cristo resucitado. El resucitado ha ido a por él, lo ha encontrado, le ha perdonado: ¿me amas?
Y San Pedro ahora va a leer y va a entender el porqué de la pasión. Él así reconoce: Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño. Fíjate, San Pedro no estuvo ahí, pero ahora nos dice: Él llevó nuestros pecados. San Pedro sabe muy bien lo que está diciendo. Nuestros, pero él está diciendo mis pecados. Y hay esa frase, ¿verdad?, que está ahí, que es tan hermosa: con sus heridas fuisteis curados. Nos lo dice San Pedro, el que le negó: con sus heridas fuisteis curados. Sus heridas curaron nuestras negaciones. Nuestras negaciones. Bien, ese texto resume toda la pasión de Jesús. Ahí está contenida, pero nosotros podemos acercarnos a la pasión desde donde queramos. Desde otros textos podemos ir a la pasión, desde San Marcos, San Lucas, cualquiera, está la pasión, ¿no? Podríamos ir a la pasión de Jesús, por ejemplo, en el texto de San Juan, ahora luego lo veremos, de las mujeres, el discípulo amado y Jesús en la cruz. Pero antes es importante recordar la gracia, Señor, que en la pasión te reconozcamos, conozca lo que has hecho por mí, por cada uno de nosotros, e igual que ayer, lo que nos decía San Ignacio, aplicación de los sentidos, y del entendimiento y de la voluntad, pensar, amar y también nuestros sentidos, a la pasión de Jesús. Buscar algún pasaje de la pasión, podemos empezar incluso a leer y detenernos en el detalle que nos pueda despertar más a amar. Y ahí detente y sitúate. Esta tarde podríamos pensar, ¿no?, situarnos como espectadores de la pasión. Normalmente cuando nosotros queremos meternos en la acción de Dios, algo fastidiamos. Lo mejor es dejar al Señor en su pasión y dejarle que Él haga lo que quiera. A lo mejor si estuviéramos nosotros en la pasión, le diríamos: Señor, no, cuidado, no, voy a evitar que te caigas. Déjalo, porque es que el Señor quiere caer. Señor, no, yo no voy a permitir que... Deja a Jesús, déjalo, si es que Él ya se ha entregado. Forma parte la noche de la última cena de su pasión. Él ya se ha entregado. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, que será entregada por vosotros. Ya se ha entregado. Jesús se ha muerto antes de que lo mataran. Se ha entregado antes que lo mataran en la Eucaristía. Déjalo, por tanto, y contempla. Mira los detalles. Getsemaní, no toques nada de la escena. La escena está ahí y entra en la escena de Getsemaní. Entra en la noche, entra en el huerto, entra en la oración de Jesús, entra en el sueño de los apóstoles. Siéntate, contempla en la noche a Jesús, lo que dice, cómo ora. Ahí tenemos un ejemplo de oración, el ejemplo de oración. Dejándonos un ejemplo, padeció por nosotros, nos decía San Pedro, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Contempla al ejemplo. Él es el único ejemplo realmente divino. Él es Dios. Contempla a Jesús. ¿Quieres aprender a orar? Mira a Jesús orando, sobre todo en la noche del dolor, en el momento de agonía, de tristeza. Mira a Jesús. Nosotros también, unido a todo esto, vamos a recorrer el camino, muy brevemente y con algunas pinceladas, de cómo hemos de vivir unidos a Jesús también nuestros sufrimientos. Pero deja que sucedan los acontecimientos de la pasión de Jesús. Como mucho, puedes internamente decir: eso lo sufrió por mí. Eso lo sufrió por mí. También internamente podemos decir: Jesús ahí me está amando. En la cruz lo están clavando, escucha los sonidos de los clavos, contempla las manos de Jesús traspasadas, contempla la sangre derramándose, e internamente puedes decir: eso fue por mí. Ahí Jesús lo estaba haciendo por mí. Soportaba eso por mí. Escucha, acércate y puedes, como decíamos ayer, ¿verdad?, tocar, besar los lugares. Puedes besar la cruz de Jesús, puedes besar sus plantas, sus pies, sus manos, su costado, las heridas.
cada herida era también tuya, era por ti. Por eso besar las heridas de Jesús es besar la salvación de nuestras heridas. Sus heridas os curaron. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, hasta el leño. Fíjate, en su cuerpo, herido, llagado, ahí están tus pecados. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño. Contempla el leño de la cruz, contempla al crucificado y mira que ahí están tus pecados. Y puedes mirarte a ti y decir, efectivamente, ya no están en mí, están en Él. Y por tanto están vencidos. Cuando creas que el pecado es más fuerte en tu vida que la muerte, más fuerte en tu vida que Dios, mira al crucificado. Él los tomó todos para que tú simplemente hoy, diciéndoles sí o rechazándolos, puedan desaparecer de ti. Los ha hecho muy externos, Jesús. Las heridas profundas del pecado las sufrió Él. A partir de ahí, tus pecados son muy fáciles de quitar, podríamos decir, ¿no? Son muy fáciles. Fíjense, una simple confesión borra el pecado y Dios lo olvida. Porque ya lo sabe, Él ya lo conoce, Él ya lo sufrió. Todo fue por mí. Sus heridas me curaron. Ponlo en primera persona. Jesús padeció por mí, me dejó un ejemplo para que yo siga sus huellas. Ahora veremos qué huellas hemos de seguir. Él no cometió pecado, yo sí. No encontraron engaño en su boca, en la mía sí, muchas veces. Que digo que soy cristiano y no lo soy, que digo que soy religioso y internamente no lo hago como debo de hacerlo. Jesús no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Él llevó tus pecados, mis pecados en su cuerpo hasta el leño. Yo andaba errante como oveja, pero ahora me he convertido al pastor y guardián de mi alma. Puedes, como decíamos ayer, vete a uno de los textos, ahora iremos al de la cruz, dialogar con los personajes. Puedes dialogar con Jesús, qué sentía, cómo era su dolor. Puedes dialogar con los apóstoles. ¿Por qué huiste, Pedro? ¿Por qué tuviste miedo? ¿Por qué le negaste? Puedes dialogar, fíjate, he puesto aquí, ¿no? Dialogar con Judas. ¿Por qué no volviste a Jesús y le pediste perdón? Pedro vuelve y le pide perdón. Pero Judas desespera. Cree que no hay esperanza. Cree que no hay perdón. No ha entendido nada. Cree que no hay ya salvación por lo que ha cometido. Por la traición ya no hay. Ha desaparecido aparentemente por la traición el amigo y el amigo sigue estando. ¿Qué buscas? Le vuelve a decir Jesús cuando va Judas. ¿Qué quieres? ¿Sabes que estoy aquí? Pero él le traiciona, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y por qué no volviste, Judas, a él? ¿Por qué no? Hay mucha gente que cree que no tiene perdón de Dios, ¿no? Dice, no tengo perdón de Dios. ¿Qué? Eso es mentira. Siempre tienes perdón de Dios. Siempre tienes perdón de Dios. Puedes dialogar con las mujeres que le acompañaban, con los soldados, con el soldado que le atravesó el costado. Puedes dialogar con Pilatos, el hombre que solo se buscaba a sí mismo y que estaba pensando solo en sí mismo. ¿Qué dirían de él? Frente a, sabiendo que estaba haciendo mal lo que estaba haciendo. Puedes dialogar con la Virgen María, presente en la pasión, pero silenciosa en la pasión. Ahí ella entendía el sentido de aquella profecía, de los dolores de su corazón. ¿Cómo vivió María la pasión? Pregúntaselo el sufrimiento de su hijo. Ella, que no tenía pecado, experimentaba como el hijo estaba sufriendo injustamente, pero cargado con los pecados de la humanidad iba a subir al leño. Con los de sus suyos no, los de la Virgen no. Pero la Virgen entonces sabía que estaba haciendo una misión especial y le dejó. Podemos sentarnos, hacer de esta tarde un sábado santo y con los apóstoles esperar
junto al sepulcro de Jesús, pedir la esperanza, que a veces desesperamos, o pedirla ya para cuando desesperemos. Bueno, hay mucho, en la pasión de Jesús tenemos, hay un pozo inagotable, como decíamos ayer, de vida. Vamos a ir a la escena, ya digo, conocidísima, ¿de acuerdo? Conocidísima de la cruz de Jesús. De la cruz de Jesús. Nos dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 19. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. También puedes hablar con el primer santo canonizado que conocemos de la historia, que es un ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el primer santo canonizado. Jesús nos dice que es el primero que está con él en el cielo. Un ladrón que implora: acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino. O sea, es curioso, Es curioso. Y aquel hombre, simplemente por acercarse a la cruz de Jesús, reconocerle e implorarle: hoy estarás conmigo en el paraíso. El primer santo canonizado. Hay un libro sobre él, sobre esto, ¿no? sobre la misericordia del Señor a ir con el pecador. Aquel hombre sabía lo que era la misericordia. Aquel hombre podía mirar su historia y... ¿De acuerdo? Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaban escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza y de arriba a abajo. Y se dijeron: no la rasguemos, sino echémosla a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofas, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Para que sigamos sus huellas, nos decía San Pedro. Primera huella de Jesús para enfrentarse al sufrimiento, a la cruz y a la muerte. Saber que ese sufrimiento tiene sentido. Que ese sufrimiento tiene sentido.
y Jesús le va a dar un sentido. El sufrimiento Jesús lo va a convertir en un sacrificio, de expiación a Dios nuestro Padre. Va a tomar ese sufrimiento injusto, que no es la ley, la han aplicado de acuerdo de aquella manera, juzgado rápidamente, mal, pero Jesús va a tomar ese sufrimiento y lo convierte, es Dios, ¿no? Y lo convierte en una realidad con sentido, en una realidad vital para Él. Hemos dicho antes, Jesús, ¿dónde nos damos cuenta de esto? Jesús ha hecho esto en la cruz, en la Eucaristía. Decimos en la Eucaristía, Jesús, cuando iba a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, tomó el cáliz. Cuando Jesús iba a ser llevado a su pasión voluntariamente aceptada, es decir, es lo que he dicho antes, ¿no? Jesús en la Eucaristía se entregó ya, se anticipó al sufrimiento y ya le dio sentido a todo lo que venía por delante en las horas sucesivas. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será entregado por vosotros. ¿Para qué? Por el perdón de vuestros pecados. O sea, Jesús se ha entregado ya. Es un acto de voluntad. Se ha entregado. Nosotros, cuando vivimos nuestro sufrimiento, el problema es que nuestro sufrimiento parece que nos arrastra. Parece que la situación negativa, dolorosa, complicada, nos arrastra. Y no es así la manera en que Jesús la lleva. Miramos con San Pedro para que sigamos sus huellas. A ver, las huellas de Jesús pasan por la voluntad de entregarse. Es un sacrificio. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que el sacerdote se convierte a la vez en víctima de ese sacrificio y en sentido y razón del sacrificio. Jesús se ha entregado. El primer paso es cuando tengamos un sufrimiento profundo, producido por un dolor, sea el que sea, por una circunstancia dolorosa, sea la que sea. El camino cristiano es, primero, voluntariamente aceptarlo voluntariamente. Lo acepto. Acepto ya es hacerlo mío. Y aceptarlo hace que yo lo transforme. Duele, la cruz va a doler, es complicada, es difícil, es tremenda, pero yo ese dolor ya lo he llenado de unos signos míos, ¿de acuerdo? Lo quiero, ¿de acuerdo? Y como lo quiero, ahora lo puedo hacer incluso positivo, y va a ser como yo quiera. Desactivo en cierta forma el que el sufrimiento me arrastre a mí, sino soy yo el que voy. Jesús va a la muerte, no es llevado. Yo siempre lo digo esto predicando, no había más remedio, es el tontito, que podía haber huido, podría haber no ido a Jerusalén, nunca más, podría haber rechazado, pero Jesús voluntariamente aceptada, y lo va a transformar en la ofrenda de su vida al Padre. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Una vez que lo ha aceptado, nos dice la palabra, ¿no? Toman a Jesús, carga él mismo con la cruz. Fíjense, carga él mismo. No es le cargan con la cruz. No. Carga él mismo con la cruz. Parece que sea algo premeditado. Parece que sea un trabajo que está haciendo. Voy a hacer esto, ¿no? Voy a cargar ahora con la cruz. Lo hace él, es activo en su pasión. No es llevado, arrastrado. No. Él va. Es un cordero, pero que no es llevado al matadero, sino que es un cordero que va al matadero. Esto es interesante, ¿no? Mirar a Jesús y contemplarlo así en su pasión. Yendo él a la cruz. Yendo él. Ofreciendo sus manos, sus pies, su espalda. Nos dice el texto, ofreció su espalda, ofrecía mi espalda a los que me golpeaban. La ofrecía él. La ponía él. Lo había transformado. Era activo. Le había dado ya un sentido, pero además un sentido no imaginario, sino verdadero.
porque era Dios y por tanto Él se reconoce en el que las profecías, del quien habían hablado las profecías, Él era el siervo de Dios que iba a cargar con los crímenes de todos. O sea, no es simplemente yo le doy este sentido. Era el sentido que tenía eso, se le estaba ofreciendo, pero lo mismo, Dios no obliga. Decíamos el otro día, Dios te da la gracia, pero eres tú el que dices sí. Pues Jesús va, y nos deja un ejemplo para que veamos cómo tenemos que vivir el sufrimiento. Yo no sé qué sufrimiento tienen ahora ustedes, cada una de ustedes, piénsenlo ante Dios. Puede ser un sufrimiento que es la reacción interna, ¿verdad?, provocada por tal dolor, el que sea. Puede ser cualquier cosa. Piensen ustedes, ¿ese sufrimiento me está arrastrando o lo estoy viviendo? ¿Me está arrastrando o lo estoy viviendo? Es distinto. Es distinto. ¿Me arrancan la vida o doy mi vida? Esta es la distinción de la experiencia cristiana. No me quitan la vida, la doy, pero tengo que darla. O sea, tengo que pararme y hacer el acto eucarístico de entregarla. Se nos pueden ofrecer 1000 formas de dar la vida, 1000 formas de sufrimiento, 1000 formas, sea el que sea. Un acto eucarístico. Doy mi vida. No se preocupen, si no ha sido así, pues pedimos perdón. Todos tenemos momentos en que, o quizá hemos subido. No pasa nada porque el Señor, que es muy bueno, esto lo he dicho muchas veces, el Señor, que es un buen maestro, nos pondrá de nuevo el examen. Si tú huyes del examen, Jesús te pondrá de nuevo el examen. Es un buen maestro, ¿de acuerdo? Yo esta mañana les he puesto un examen a los seminaristas, lo han aprobado, pero si lo hubieran suspendido, pues tendría que ponérselo otra vez. Y hasta que no aprueben eso, porque es necesario para seguir explicando lo que les quiero explicar. Entonces, el buen maestro, pues, hace que el alumno, hasta que no lo sepa, pues... Y el Señor hace eso con nosotros. Nos ha ofrecido a lo largo de nuestra vida, seguro, que cosas, situaciones que estaban ahí. No nos las ponía Él, no nos ponía Él el sufrimiento, sino que cuando aparecía, nos decía: ¿quieres vivirlo para aprender lo que yo te quiero enseñar? ¿Quieres vivirlo para vivirlo como cruz y para vivirlo con sentido? ¿Quieres vivirlo para hacerte más humilde, más obediente, más? ¿Quieres vivirlo para vivir más profundamente la fe? ¿Y cuántas veces le hemos dicho, como decimos en el himno, cuántas veces te decía mañana para lo mismo responder mañana? ¿Verdad? ¿Cuántas veces le decimos, Señor, mañana? Para mañana decirle otra vez lo mismo. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Seguro que muchas. ¿De acuerdo? Por lo menos yo muchas. Pero el Señor, que es bueno, sigue estando a la puerta. Y te sigue poniendo el examen. Si el Señor está empeñado en que tú seas humilde, no te preocupes. No te va Él a poner las zancadillas. Pero como las zancadillas van a estar siempre, va a salir al encuentro. Venga, tienes la oportunidad. No, Señor. Te lo va a poner otra vez. Podemos llevar muchas zancadillas a lo largo de nuestra vida o situaciones que se vuelven a repetir. Tú no te preocupes, si es que el Señor quiere que seas humilde, a lo mejor, o quiere que seas obediente, o quiere que tengas esperanza, y como aún no has pasado ese examen, te lo vuelve a poner. Una vez, y otra, de una manera o de otra. La pregunta es, Señor, ¿qué me estás pidiendo? ¿Qué tengo yo que vivir que tú me estás pidiendo? El Padre le estaba pidiendo a Jesús la entrega radical de todo su ser. Y aparece la situación del sufrimiento de la cruz. Ante el Padre es, ¿quieres darme tu vida? O sea, la ofrenda de Jesús, nosotros vemos lo exterior, pero la ofrenda interior es más honda, te lo doy todo, aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad, también con mi cuerpo, te doy todo, aquí estoy para hacer tu voluntad. O sea, esa es la ofrenda real.
La cruz es la cruz de la ofrenda del cristiano a la voluntad del Padre. ¿Que tú le dices que no? La voluntad del Padre está ahí y no cambiará. Y aparecerá una y otra vez, pero para tu bien. Porque el Señor, para tu bien, querrá que seas humilde, obediente, casto. Es decir, el Señor te va a poner el examen. Pregúntate qué examen te está poniendo Dios. A lo mejor desde hace tiempo. Y nosotros le vamos diciendo mañana. Ya digo que el tema del sufrimiento es muy recurrente porque ahí aparece muy claramente, con mucha claridad, ¿qué nos está pidiendo Dios? ¿Qué nos está pidiendo Dios? El sufrimiento nos detiene, nos para ante la vida. Y ahí podemos entrar en el misterio de Dios. Por eso, ¿qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué entrega nos está pidiendo el Señor? Y nosotros vamos retrasando, sufrimiento tras sufrimiento, cargando él mismo con la cruz. Es activo Jesús en la cruz. Él va al Gólgota. Fíjense, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera. Salió él. O sea, nos lo está poniendo el Evangelio como... O sea, San Juan, que es un contemplativo, así lo llaman, ¿no? Es el evangelista teólogo contemplativo, está poniéndonos estos detalles. O sea, no era un condenado más, que no quería ir. Era él yendo al Gólgota. Imaginémonos, ¿no? Con Dios caminando hacia el Gólgota. Donde dice el Evangelio, dice, donde lo crucificaron. Creían que lo estaban crucificando, pero si Jesús ya se había entregado. Jesús ya se había crucificado, él a sí mismo, en la Eucaristía. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Aquellos creían que estaban quebrando el cuerpo de Jesús, que estaban rompiéndole, que no. O creían que le estaba haciendo daño. Los sufrimientos de Jesús, aparte de los físicos, más profundos serán los morales porque estaba viviendo los de su espíritu, que era cargar con los crímenes de la humanidad. Aquello realmente no tenía dolor, pero era dolor que también vivían los que estaban con él ajusticiados. El verdadero dolor del Hijo de Dios, y solo soportable por él, era cargar con los pecados de toda la humanidad. De toda la humanidad. Y eso ya lo estaba haciendo él activamente. Vamos un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Primero, ya digo, cargar nosotros con la cruz. Ser activos en el sufrimiento. Porque descubrir que ahí nos está pidiendo algo Dios. Descubrir que ahí me está pidiendo, cuando Dios te está pidiendo algo es para hacerte libre, libre, para que vueles. El Señor quiere que vueles. Y para eso quiere crucificar alguna de las partes de tu vida. Por eso ahí tiene sentido las mortificaciones. No porque sí, sino yo estoy entregándome porque el Señor quiere, crucificando este aspecto de mi vida, hacerme libre. Libre. Ser santos es ser libres. Ser santos es ser libres. Porque es responder y estar en las manos de la única verdad que existe, que es Dios. La única verdad. Bien, segundo, hay más pasos, ¿no? Siguiendo las huellas de Jesús. Ya digo, aquí habría muchísimo, bueno, claro, que decir, ¿no? Y lo han dicho muchos santos, yo no soy quien para tanto, ¿no? Pero algunas pinceladas, ¿no? Tomar nosotros el sufrimiento, ir nosotros, incluso podemos anticiparnos nosotros con nuestras pequeñas mortificaciones diarias, nuestras pequeñas penitencias diarias. Nosotros nos estamos anticipando a los grandes dolores. Nos anticipamos, nos vamos entregando previamente. Le vamos diciendo al Señor, toma Señor, tomad y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer, se lo estoy entregando. Es mi vida eucarística, le estoy dando todo. Cuando el Señor nos pide algo y aparece ante nosotros el sufrimiento, un segundo paso es que el sufrimiento exige de nosotros totalidad. Totalidad. Porque
es una cuestión de amor. Dios me quiere por amor liberarme de algo, transformar algo en mí, y utiliza ese sufrimiento que aparece ahí en mi vida para que yo le responda. ¿De acuerdo? Bien, pero lo que me pide Dios es todo. Cuerpo y sangre. Esa es la totalidad. ¿De acuerdo? Ahí Jesucristo está expresando la totalidad. Todo. Dios, que es todo, da todo. Y Jesús a mí, ¿qué me pide? Todo. Porque el amor exige totalidad. Decíamos ayer, ¿no? El esposo le dice a la esposa: te quiero toda para mí. No, mira, te doy mis pensamientos, pero mi cuerpo me lo reservo yo. No. Todo. Tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos, tu pasado, tu futuro. ¿Qué no le estamos dando nosotros a Dios? Jesús, el amor te lo pide todo. Y el amor solo es feliz si lo da todo. Si lo da todo. ¿Qué reservas o qué me estoy reservando yo para Dios? Decimos, ¿no? La doctrina eucarística. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Le estoy dando yo al Señor cuerpo, sangre, alma y toda mi humanidad? ¿Le estoy dando al Señor todo? ¿O qué me estoy guardando? ¿Es realmente respuesta de amor guardármelo? Hombre, yo entiendo que te guardes algo, pues, o que te guardes mucho, pues ante el desconocido. Que te guardes mucho, pues ante el panadero que viene a traer el pan. Una relación de comercio. Me das el pan, te pago y adiós, ¿no? Pero ante el esposo no podemos reservarnos. Porque nuestro esposo Jesús, el esposo Jesús, se ha dado todo. Y efectivamente luego el matrimonio humano va a ser un sacramento de esa responsabilidad total de Dios, donde el esposo y la esposa tienen que darse del todo. Y nosotros, ustedes, ¿de acuerdo? Como religiosas, esposas de Dios, del Señor, también es una respuesta total. Y el sacerdote, configurado con Cristo esposo, también es totalidad. O sea, en el fondo es la entrega absoluta. Miren la vida de los santos. Miren la vida de los santos. Cómo el Señor siempre aparece este criterio, la totalidad. Porque es amor. Le va pidiendo todo. Todo. Hasta su salud. ¿Me das tu salud? Nosotros vamos reteniendo. No, Señor, no me quites poder caminar. Todo por amor. Señor, ahora me quitas. No se preocupen que esto nos lo va quitando el Señor a todos, ¿eh? Como vamos haciéndonos mayores, quizá las hermanas más mayores nos podrían hablar, como nos va quitando todo, ¿no? Nos va despojando. Pero es despojarnos para amar, para amarnos, para hacernos libres. Para que ya quede solo el amor puro y nada más que el amor. Mientras mis piernas funcionan, yo tengo que hacer mucho ejercicio de ¿quién va, el Señor o yo? Pues ya le decía el otro día, no, la vocecita. Eres tú, venga tú, eres tú el que hablas, eres tú el que das los ejercicios. Puedo dudar. Ahora, cuando las piernas ya no me vayan, a la hermana que ya no le van las piernas, aquello es amor puro, ¿eh? Aquello ya... O sea, es que no hay más. Mientras yo tengo mi inteligencia, qué inteligente soy y qué cosas más bonitas digo. Hay mucho, hay que purificar y que... Cuando ya la inteligencia empieza a fallar, ahí hay amor ya puro, ¿eh? Y tú ahí. Me falla la inteligencia, pero yo ahí. ¿De acuerdo? Me falla la vista, me falla el oído, con lo que yo era y me gustaba escuchar, y con lo que yo era y con lo que... El Señor te está diciendo, me lo das. Fíjense, despojado, los soldados cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Desnudo totalmente, despojado totalmente. Sus discípulos los había entregado ya. ¿Qué le queda por entregar? A la madre y al hijo amado, al discípulo amado, y los entrega también.
cuando lo ha entregado todo, entonces es cuando dice, está cumplido. Cuando lo entrega todo. La totalidad. Claro, si nosotros estamos siguiendo al amor de los amores, como cantamos, claro, el amor de los amores no puede menos que pedirnos todo. Porque nuestra vida de santidad, de beatitud, ya aquí hoy está en el entregarnos totalmente. El amor pide totalidad. Si no es totalidad, no es amor. A ver si resulta que tú estás aquí para ser esposa y eres la amiga de Jesús. No. Jesús no quiere solo tu amistad. A ver si estamos aquí para ser esposas de Jesús, ¿de acuerdo? Y somos simplemente las alumnas de Jesús. No esposas. Fíjense qué palabra tan hermosa. Soy esposo. Ahora bien, el esposo se entrega. Yo hoy les voy a contar una anécdota, pero no se enfaden conmigo, no sean feministas. Iba yo camino del seminario esta mañana con el coche, entro por Orihuela, voy por Santo Domingo y tal, ¿no? Y veía, pues siempre veo pues, a las madres, fundamentalmente madres, que llevan a sus hijos al colegio, que llevan tal, todo el jaleo de los niños y tal. Y decía, madre mía, ¿no? Y le hablaba después con una amiga, ¿no? Y decía, mira, viendo esto todas las mañanas, esto queda entre nosotros, bueno, si alguien nos escucha, qué alegre, qué feliz que soy. Era una broma, ¿de acuerdo? Lo digo como broma, ¿no? Que nadie se me enfade, ¿no? ¿Cuántas gracias le doy al Señor? 1, por no ser mujer, y 2, por no tenerla. Pero era una broma, ¿no? Era una broma, ¿no? Es decir, disculpen ustedes, ¿no? Disculpen la broma machista, ¿no? Hoy, bueno, se me echarían encima todo, ¿no? ¿Por qué? Pero porque lo decía desde el valorar. Yo decía, madre mía, eran las 9 de la mañana. Y yo digo, para todo este trajín de los niños del colegio, de tal, ahí hay ya horas, enfados, ahí hay trajín en una casa ya. Nene, levántate, ponte el pantalón, bébete la leche, coge la mochila, no sé cuántos. Dios santo y bendito. Luego la mujer que se tiene que vestir, preparar, porque de ahí se va al trabajo, el hombre que se ha ido también a trabajar de no sé cuánto, no sé qué, el niño que da follón, que no quiere vestirse. Dios santo y bendito. Pero es que luego, yo esta noche acabo en la parroquia, me voy a mi casa tranquilamente, pero es que aquella mujer o aquel hombre se va a su casa y está su marido, su mujer, sus hijos otra vez allí, la cena, la ducha. Y yo, Dios santo y bendito. Y para mí lo decía desde esto, ¿no? Lo decía con esa expresión, ¿no? No soy mujer ni la tengo, pero lo decía desde el valorar cómo ahí hay una entrega total. O sea, es que el que se casa ya no tiene ni espacio propio. No hay espacio propio. ¿De acuerdo? Yo lo pienso, ¿no? Yo estoy en mi cama y tengo espacio, ¿no? Pero si tienes allá a tu esposa, déjate, quítate, ¿no? Pero también tiene que ser así entre nosotros, hermanas. Porque si no, nosotros no somos los esposos de Jesús. Las esposas ustedes. O yo no soy como Jesús esposo. Sino seríamos solterones, solteros. Qué bien estoy solo. No. Yo también soy esposo. Porque el sacerdote está configurado con Cristo esposo. Y ustedes son esposas. No podemos decir que bien estamos sin esposo. Porque ustedes tienen esposo. Y por tanto el esposo ocupa sus lugares. Y ya no es toda su vida para ustedes. El esposo está ahí. Sobre todo una casa, ¿verdad?, donde yo veo casas a veces que vive mucha gente y muchos hijos y la casa se queda pequeña, ¿no? Todos se chocan contra todos, allí es un lío, ¿no? Estar casado tiene la parte de que ya no soy para mí. Mi espacio, mi tiempo, mi cuerpo, mi sangre. Ahora antes de entrar veía aquí abajo una mamá que bajaba del coche embarazadísima, estaba a punto de explotar. Y digo, fíjate, ya no es suyo ni su cuerpo, ni su propia sangre la está dando totalmente a ese bebé. No se posee, está deformada por su hijo. O sea, el amor le ha deformado. No. El amor nos tiene que deformar por la entrega.
nos tiene que deformar. Nos tiene que deformar para convertirnos y que los demás vean que la esponsalidad se convierte en fecundidad materna. Ustedes han de ser, entiéndame por Dios espiritualmente, esposas embarazadas. Tienen que ver en ustedes madres. Madres que se vea la fecundidad de su vida. Que digan, esa mujer es fecunda porque es esposa, ¿no? Lo decía por la totalidad. Jesús lo da todo. Y ese es el segundo paso, o un paso, no segundo, un paso, ¿no?, del sufrimiento. Cuando aparece el sufrimiento, tenemos que escuchar qué nos está diciendo Dios. Y Dios nos está pidiendo algo. ¿Se lo quiero dar a Dios? ¿Se lo estoy dando todo? ¿O me estoy reservando para mí esta parte, este aspecto de mi vida? Esto no te lo doy, Señor, porque... Pero si se le damos cosas a Dios, en el reino de Dios, dar no es perder. Dar es multiplicar. ¿De acuerdo? Dar no es perder. Siempre pongo este ejemplo. En el reino material, vamos con el boli siempre. Si yo te doy mi boli, pierdo mi boli. Tú tienes un boli y yo lo he perdido. En el mundo espiritual, si yo te doy mi amor, resulta que tú tienes amor y yo sigo teniendo amor. Y no solo eso, sino que mi amor además crece. Si lo doy de verdad. En el mundo espiritual, dar no es perder. Dar es multiplicar. Si tú te das del todo, decía Santa Teresa, al todo, tú vas a convertirte en fecunda. En fecunda. Una esposa con un esposo físico, ¿de acuerdo? Un matrimonio, unos casados, realmente la fecundidad es interna. Primero que la física. Es me entrego del todo a ti, esposo y esposa, en todos los niveles. Y entonces somos fecundos, a continuación. La fecundidad no está primero solo en el plano físico. La fecundidad es una decisión de la voluntad. Sí, Señor, me entrego del todo. Y a partir de ahí vendrá la fecundidad. Jesús se entregó del todo y entonces su cruz fue fecunda. Su cuerpo fue fecundo. Miraron al que traspasaron y a partir de ahí ese costado que brota sangre y agua está abierto para la Iglesia y nos dicen los santos padres, son los sacramentos de la Iglesia. O sea, la entrega total de Jesús al Padre hace que su corporalidad se convierta en fecunda. Jesús es una madre fecunda en la cruz. Está dando su cuerpo y su sangre constantemente, porque se ha dado del todo. ¿No les ha pasado? Seguro que sí. Un día de esos que te entregas de verdad, totalmente, que te entregas por amor, que te entregas al Señor, que te entregas a la comunidad, que te entregas a todo y estás por la noche y estás feliz. Y es que cuando estás entregado, el pecado no tiene poder. Cuando estás entregado, el pecado no te llega. Es tanta la fuerza espiritual de la entrega por amor que el pecado no tiene cabida. ¿Cuándo tiene cabida el pecado? Cuando no nos entregamos. Cuando no te entregas o te entregas a medias, entonces es la oportunidad. Es la oportunidad. Bajamos las defensas. Por eso el pecado no puede nada contra Jesucristo, porque es el eternamente entregado. Se nos dice, es que es el que no tiene pecado. ¿Pero por qué no tiene pecado? Porque por definición es amor, es decir, el entregado. No puede dejar de entregarse y por eso el pecado no tiene influencia en él. ¿Por qué la Virgen no tiene pecado? Porque es la entregada. Es la entregada. Y como es la entregada totalmente a Dios antes de su concepción, ¿de acuerdo? En su Inmaculada Concepción es esto, es la que ha sido entregada ya a Dios. Dios la ha tomado para sí, desde siempre. Y por eso el pecado no puede influir en ella. Cuando nos entregamos a Dios totalmente, nos llenamos de la gracia de Dios y somos fecundos. La Virgen es fecunda, ¿cuándo? Cuando le dice sí a Dios, cuando su entrega es total.
vas a dar a luz, no entiendo, no sé, no me he unido a mi marido, pero sí. Y entonces es fecunda. ¿Vale? En el momento del sí surge la fecundidad. La fecundidad primera es en su interior. Por tanto, segundo paso de seguir las huellas de Jesús en la pasión, el darnos totalmente, siguiendo las huellas de Jesús. ¿Vale? Bien, y por último, un tercer punto de nuestra contemplación a la pasión. Si ven, todo el Evangelio está recorrido por esto. Jesús va, ayer decíamos, va a Samaria, va aquí, o sea, es activo. Jesús va buscando, va, ¿no? Sabe que le van a meter con él, se van a meter con él en esa mesa y va y se sienta en esa mesa. Sabe que le van a criticar y va, Jesús va, porque sabe que a donde va él va llevando la salvación, ¿no? Segundo, todo el Evangelio está recorrido de la totalidad del amor de Dios. La totalidad. Jesucristo no se guarda nada. Está orando por las noches totalmente. Le entrega el día y la noche a Dios. El día a salvar a las personas, es una entrega absoluta y total. Siempre. Y para siempre. Bueno. Y por último, una última mirada, ¿de acuerdo?, a quienes están alrededor de la cruz de Jesús. Esto lo habrán oído ya alguna vez, pero es importante recordarlo. Los que creían en Jesús solo como un poder, pues podríamos decir, mesiánico pero mal entendido, los que creían en el proyecto aparente de Jesús de la liberación de Israel, en el proyecto podríamos decir humano de Jesús, cuando ese proyecto fracasa, huyen. O sea, el sufrimiento aparentemente es un fracaso humano. La salud ha fracasado. Esto que yo tenía previsto ha fracasado. El sufrimiento está emparentado humanamente se vive humanamente muchas veces como un fracaso. Así le pasa a los discípulos. Ellos oían a Jesús, pero cuando resulta que es verdad eso de que lo van a matar, pues entonces me voy, no sea que me pillen a mí también. Cuando resulta que es verdad eso de que pasa por la cruz la salvación de Israel, yo me voy, no sea que a mí también me hagan cómplice de esto, ¿no? Es decir, cae el proyecto de Jesús, fracasa humanamente, aparentemente lo humano, y aquellos hombres que estaban mirando solo esa parte, huyen. Nuestro sufrimiento, sea el que sea, humanamente es un fracaso. Pues yo ya no puedo andar físicamente, he fracasado. Esto ya es un fracaso, yo no puedo hacer nada. Mis manos ya no tal, porque tengo artrosis, pues ya no tal. Mi inteligencia tal, o yo tengo fracasos. Pero resulta que hay unas personas que siguen con Jesús, porque ven más allá del fracaso humano. Y entonces, atravesando el fracaso humano, van al corazón de la persona. Ellas ven el mismo fracaso que los discípulos, pero ellas amaban a Jesús porque era Jesús. No le amaban porque Él era el liberador de Israel. Es un amor a Jesús porque es Jesús. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. No me mueve Jesús para quererte el reino que tú estabas anunciando. Me mueves tú. Jesús, con el sufrimiento, a nosotros nos quiere purificar nuestro amor a Él, para que no sea por otra razón más que por Él mismo. Más que por Él mismo. ¿Por qué amo a Jesús? ¿Porque me llaman unas monjas para dar ejercicios? No, yo amo a Jesús, aunque unas monjas no me llamen para dar ejercicios. Un ejemplo, ¿no? ¿Por qué amo a Jesús? ¿Porque me va todo bien? No, yo amo a Jesús porque es Jesús, aunque me vaya mal, porque cuando me va mal, yo amaré a Jesús porque es Jesús. A Dios se le ama por el hecho de ser Dios. Ese es el amor correcto. Pero ese es el amor correcto hacia las personas. Te amo porque eres tú, no porque me das esto o lo otro, sino ya son otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces Jesús también quiere purificar ese amor. Las mujeres, fíjense, ¿no? Las mujeres, ustedes, ¿no?
Las mujeres están amando a Jesús porque es Jesús. Y por eso no huyen. ¿Ha fracasado el proyecto de Jesús? Da igual, yo te amo a ti. Y le siguen hasta el final. Las palabras que había dicho Jesús, todo esto no tiene sentido. Al final mira cómo ha acabado. Pero yo te amo a ti. Acabes como acabes, te amo a ti. El discípulo Juan también, fíjense, es el discípulo al que Jesús amaba. El discípulo Juan, ya les hemos dicho, no es el que es llamado el teólogo, el contemplativo, es el enamorado de Jesús, no del proyecto de Jesús humano, no de falsas interpretaciones, no de sí mismo ante Jesús y utilizando a Jesús como excusa, no. Es el discípulo enamorado de Jesús. No me mueve mi Dios para quererte nada más que tú mismo. Y esto Jesús lo purifica, porque solo nuestra libertad y nuestra felicidad, y por tanto la santidad, está en amar a Dios por el hecho de ser Dios. No por otra razón, no por otros intereses. Por eso hay un tercer momento en el hecho del sufrimiento, que es descubrir que ahí Dios me está llamando a amarle totalmente y por el hecho de ser Dios. Señor, dame salud. Si no, no te quiero. Eso lo dicen los nenes. Si no, ya no te quiero. No. Señor, dame salud o no, pero yo te amaré a ti porque eres tú. Se dicen los esposos en la celebración del matrimonio, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza o la riqueza, en lo bueno y en lo malo. ¿Por qué? Porque a quien te amo es a ti. ¿Cuál es el problema hoy en nuestro mundo? Que no amamos a ti, a la persona, sino se ama lo que tú me das. Y cuando tú ya no me puedas dar lo que yo quiero de ti, por una enfermedad, por lo que sea, entonces te dejo. Yo te amo a ti. Así es el amor de Jesús a nosotros. Es que soy un desastre, Señor, yo te amo a ti. Es que te he fallado, Señor, yo te amo a ti. Señor, es que, mira, mi vida, si es que he analizado estos días de ejercicios y, madre mía, te amo a ti. El amor de Jesús es puro. No te ama por lo que tú le das, que entre otras cosas es poco y a Dios no le hace falta. Entre otras cosas es poco y a Dios no le hace falta, piénsalo. Jesús te ama a ti porque primero, porque sí, y porque eres tú. Eres amado por ti mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ese tercer paso también Jesús tiene que atravesar, podríamos decir, esa noche, pero que es la noche del no tengo ya nada, Padre, te lo doy todo y te amo porque eres mi Padre. Esa oración del abandono, ¿no? Pongo todo en tus manos, te lo ofrezco todo porque tú eres mi Padre. Esa oración de Foucault, ¿no? Porque tú eres mi Padre. No porque me das esto, lo bueno, lo malo, lo regular. Te lo ofrezco todo con tal de que se haga tu voluntad. Todo. ¿Vale? Entonces Jesús lo da todo. Ya digo, va a entregar hasta su propia madre. ¿Qué le quedaba en la cruz? Van a decir algunos, pues le quedaba el discípulo, las mujeres, su madre. ¿De acuerdo? Y le quedaba su espíritu. Y lo da también. ¿De acuerdo? Pues, ¿de acuerdo? Él dice, está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Ya lo da absolutamente todo, ya no le queda nada. ¿Vale? Ahí está la cuestión, ¿no? Es decir, el Señor a nosotros nos va a pedir también todo por el hecho de ser Dios. Ámame porque soy Dios. Preguntémonos sinceramente ante Jesús, contemplándole, si realmente yo le amo porque Él es Él, o por qué le amo. ¿Qué me mueve a mí a amar a Jesús? Dialoga con aquellas mujeres, dialoga con el discípulo amado y pregúntales qué les movía a ellas y al discípulo. ¿Qué os movía a vosotros? Si no podía ser otra cosa más que el amor. Porque ver ahí a un condenado
maldito, ¿no? Maldito el que pende de una cruz. Verlo como estaba, pues no movía efectivamente a... Pero ellos están ahí, ¿vale? Bien, terminamos ya. Bueno, ahí tienen unos puntos, ¿no?, para hablar. Eso que nos pedía San Pedro, sigamos sus huellas. Nos dio un ejemplo para que sigamos sus huellas. Podemos ver a Jesús, contemplar nuestros sufrimientos, ver lo que nos está pidiendo Dios en nuestros sufrimientos, desde estos puntos que hemos dado, estas huellas de cómo Jesús vive su pasión, que está ahí en el fondo, ¿no? Contemplen, hablen con los protagonistas, sean ustedes espectadores de la escena, de las escenas, saquen todo el jugo, como decíamos, como el primer día la abeja que se acerca a la flor, y si algo les mueve más a amar, deténganse ahí en esa imagen, en esa escena, y pues estén ahí alimentándose hasta que Dios quiera, hasta que el Señor quiera, ¿de acuerdo? Y vamos a terminar hoy con la oración de San Ignacio, que precisamente es una oración de entrega absoluta. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, os lo devuelvo. Todo es vuestro. Disponed de ello según vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que eso me basta. Todo para ti. Dáselo todo al todo y de él lo recibirás todo. Quizá algo que aún desconoces. Terminamos con la toda de Dios, que es la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.